fucking hands up. Pero parece que el señor Hipólito Mejía, como siempre se devocaba al hablar, no pudo medir que ellas son más de 350,000 como obrera. Yo no me atrevería a sacar la cuenta, pero parece que de ahí y de varias cosas más, elementos que se sumaban al gobierno de Hipólito Mejía, y por tratar de reelegirse, esa clase obrera, yo entiendo que lo sacó del poder. Bien, mis amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, y dependiendo donde usted se encuentre en cada punto del mundo, como la diáspora dominicana, que somos lo que más en este tipo de trabajo, de ahora con este sistema de YouTube, con mi canal, aquí con Miguel Pérez, pues son las personas que uno no sabe exactamente el horario donde se encuentran. Por eso le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, y donde quiera que ustedes se encuentren, una entrega más de mi programa. Hoy vamos a tratar nada más y nada menos un tema meramente jurídico que tiene que ver con la trabajadora domésticas, la cual le he puesto como título Cuchillo para su propia garganta. Desde el 1951 se creó aquí en la República Dominicana el primer código laboral que se llamaba el Código Laboral de Trujillo, claro, porque es un código que fue surgido en la época del tirano, y como todo aquí tenía que llevar el nombre del régimen Leonidas Trujillo, ese no se podía escapar, esa creación de ese primer código, sin mencionar su nombre. Sin embargo, en los artículos que más se destacaban, el artículo 68, 69, que tenía que ver mucho con algunos derechos de cesantía y otros más, nunca se vio un reclamo o un derecho de las trabajadoras domésticas. Primero, en los tiempos de Trujillo, casi este tipo de trabajador no era frecuente, y por eso quizás en ese primer código no se hacía notar. Fue entonces hasta el año 1992 que trajo como su reforma en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, o sea, 41 años después, trae como reforma el código mediante la ley 16-92. Sí, ahí el artículo 258 habla exactamente sobre la trabajadora o la trabajadora doméstica, donde en ella, a pesar de que todos los trabajadores tenían el derecho de cesantía, desahucio, dimisión, despido justificado, despido injustificado y otros derechos más, como son los contratos de laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, parecería que los trabajadores y las trabajadoras domésticas pues no tenían el derecho de lo demás. Digo esto porque se le negaban todos esos derechos de los trabajadores ordinarios. A ellos solamente le daban un sueldo que ni siquiera estaba definido como sueldo mínimo en el mismo Código Laboral. Ahora, a partir de 30 años, ha surgido, sobre todo la Organización Internacional de Trabajo, ha querido darle un derecho a esos trabajadores informales o trabajadores especiales, donde pretenden, o que ya en la República Dominicana a partir del 2016 es dignatario y aprobó esa reforma donde las trabajadoras y los trabajadores domésticos le dan el derecho de lo que son vacaciones, descanso semanal, y a través de esa 189 de la reforma internacional, pero menos, mucho menos, no le ponen que deben de tener cesantía. Aún así, a pesar de varios derechos que le aplicaron a este tipo de trabajador, no le ponen la cesantía. Y yo me pregunto, me parece que han transcurrido muchos años para que el gobierno y las entidades que tienen que ver con los trabajadores de la República Dominicana
en este momento la clase media y la clase alta, que son los que más tienen este tipo de trabajador, están en una situación que después de la pandemia lo ha llevado a que los pocos recursos que le está llegando a estas dos clases, pues tengan que dejar de tener ese tipo de trabajador. Pero más aún, para ponerle la tapa al pomo, nada más y nada menos, un legislador llamado Antonio Marte le acaba de proponer un proyecto de ley donde las trabajadoras no van a poder salir a la calle uniformadas. Antonio Marte entiende que con esto es como una especie de degradación a la trabajadora, porque no sé qué pretende él probar que se violaría. Por el contrario, si las únicas personas que se están quedando con las trabajadoras domésticas son la clase alta, y que andar uniformada con una funda en la mano y andar con el niño en la mano, eso da un estatus social dentro de ese nivel de algunos dominicanos en la República Dominicana. Si ya le van a quitar eso a esa clase social, la especie de trabajadores domésticos tiende a desaparecer de la República Dominicana. Digo esto porque en este país, inclusive, son una fuerza. Y la misma Organización Internacional de Trabajo la obliga hasta a sindicalizarse. En el año 1992, no, desde 2009, 2011, ya la trabajadora doméstica están sindicalizadas, porque es un derecho que adquirieron a través de esa reforma que hubo internacional y que obligó a la República Dominicana a que se aplicara aquí. Fue tan fuerte esa clase obrera que a veces yo me pongo a pensar que cuando el presidente Hipólito Mejía trató de reelegirse como presidente para optar por la presidencia 4 años más, yo a veces entiendo que esa clase obrera fue parte de que no ganara el presidente Mejía, ya que en su campaña tuvo el error gravísimo de decir que todas las trabajadoras domésticas, y así como lo expresaba él vulgar, las sirvientas, lo que son unas ladronas. Pero parece que el señor Hipólito Mejía, como siempre se devocaba al hablar, no pudo medir que ellas son más de 350,000 como obrera. Yo no me atrevería a sacar la cuenta, pero parece que de ahí y de varias cosas más, elementos que se sumaban al gobierno de Hipólito Mejía, y por tratar de reelegirse, esa clase obrera, yo entiendo que lo sacó del poder. Por eso yo mantengo mi teoría de que la clase media y la clase alta, con estas presiones que están imponiéndole, me parece que es muy contemporáneo de que en el pasado debieron de preparar y darle los derechos a esa clase obrera, y que hoy en día, como van las cosas, que se están quedando sin recursos los que pueden tenerla en una casa, lamentablemente todos estos derechos son cuchillos para su propia garganta. Esta especie de la tierra del mundo laboral tiende a desaparecer, porque ya será imposible sostenerla con estos derechos en un país que lamentablemente, y el mundo, está la cosa muy difícil para obtener los beneficios que se le podía dar a estos trabajadores. Señores, esta es una entrega más de Miguel, aquí con Miguel Pérez. Hablábamos hoy, cuchillo para tu propia garganta.